Mis padres le compran un coche a mi hermano y a mi nada, pero toda la familia se ha cansado de su favoritismo y los obligan a comprarme uno y pagar mi universidad. Ok, sé que el título suena como si yo fuera un mimado, pero escúchenme. A mi hermano, de 20 años, le dieron un coche por su cumpleaños 18. No era un coche nuevo ni nada, era un Lexus de 20 años que estaba en bastante buen estado. Que me lo restregó en la cara todo el tiempo que le quedó de su último año de secundaria. En comparación con mi hermano, yo saco igual de buenas notas que él. Incluso mejores en algunos casos. Me esforcé al máximo con la esperanza de que hubiera justicia. Incluso hice algo de voluntariado recogiendo basura en mi zona. Luego llegó y pasó mi cumpleaños 18 hace unas semanas. Lo único que quería, lo único que esperaba, era un coche. No esperaba algo como un coche nuevo o un coche deportivo. Solo algo confiable como lo que le dieron a mi hermano. La fiesta no fue nada parecida a la de mi hermano tampoco. Para sus 18, mi mamá horneó el pastel ella misma. Era un delicioso pastel de pudín de chocolate en capas. A mí me compraron un pastel de plancha del supermercado. Para él contrataron un DJ. Para mí fue el viejo boombox de mi papá con un par de CDs mezclados. Pasamos por toda la fiesta, y pensé que quizá mis padres solo estaban esperando para darme un regalo sorpresa al final. Pero eso no pasó. Cuando las cosas ya estaban terminando, les pregunté por qué no había coches y a mi hermano si le dieron uno. Dijeron que sentían que él se lo había ganado más. Les pregunté qué hizo el que yo no hiciera, porque yo hice todo eso y más. Mi abuela estaba cerca y escuchó todo, entonces ella también les preguntó por qué. Terminó dándoles un sermón a mis padres diciendo que estaba pero muy decepcionada de ellos por mostrar favoritismo. Luego anunció a todos los que todavía estaban ahí que mis padres pensaban que estaba bien darle a su hijo primogénito un coche y un DJ, pero no a su segundo. Y hasta señaló cuánto más se esforzaron mis padres en el cumple de mi hermano que en el mío. Mi tío fue el primero en levantarse y decir algo, luego todos los demás que no se habían ido todavía. Yo terminé simplemente alejándome y me fui a mi habitación a sentarme a pensar. Recibí algunas llamadas de familiares pidiéndome perdón y mis abuelos me convencieron de salir con ellos esa tarde. Pero cuando volví, mis padres estaban furiosos y me dijeron que los había avergonzado ante toda la familia. Yo simplemente pasé de largo porque no quería pelear. Las siguientes semanas pasaron con la ley del hielo entre nosotros. Pero hace unos días, mis padres de repente me sorprendieron con un Subaru Legacy blanco del 98 que funciona muy bien. Prácticamente me tiraron las llaves y el título en un sobre y me dijeron que me divirtiera. Me dieron el coche y van a pagar el seguro por los próximos 6 meses, como hicieron con mi hermano. Sé que un coche no es un derecho, sino un privilegio, así que siento que básicamente chantajeé a mis padres para que me compraran uno. ¿Soy el malo por cómo se desarrolló todo esto? Edición, me gustaría aclarar algunas cosas. Mis padres ganan bastante bien y además no se desvían para vivir de forma lujosa por elección. Siempre han sido moderados en todo lo que compran o hacen. Aunque si algo está estirando sus finanzas, es la matrícula universitaria de mi hermano. Él obtuvo una beca parcial y mis padres están pagando el resto. Yo no quiero ni quise pedir el mismo trato en eso, quiero trabajar y pagar mis propios préstamos estudiantiles. Ahora que tengo el coche, ya estoy mirando para conseguir un trabajo de medio tiempo. Esto tampoco es un tema de género porque soy hombre igual que mi hermano. La factura de compra del coche que me dieron dice que mis padres pagaron $1.600 por él. El coche de mi hermano les costó como más de $3.000, si mal no recuerdo. Pero no lo veo como un tema de dinero. De hecho, me encanta el Subaru. Y se lo dije a mis padres, pero ellos no compartieron mi entusiasmo. También intenté hablar del tema del coche con mis padres algunas veces el año pasado, pero siempre esquivaban las conversaciones sobre eso. Pensé que si hablaba demasiado del tema, arruinaría la sorpresa, así que paré. Me habría sentido como un mocoso si seguía hablando de que quería un coche imaginario, así que aprendí a quedarme callado y esperar. No puedo ir a quedarme con mis abuelos porque viven en un condominio de un dormitorio, no hay suficiente espacio para más gente. Después de que todos sus hijos crecieron, mis abuelos decidieron reducirse para que su eventual jubilación fuera más fácil. Además, mis abuelos ya conocen todos los detalles y me dicen que no hice nada malo. Ya estaban planeando confrontar a mis padres en privado por el tema del coche, pero aprovecharon la oportunidad de arreglar el asunto cuando me escucharon preguntándoles a mis padres al respecto. Sobre la fiesta de mi hermano, fue en 2020, básicamente en pleno pico de la pandemia. Honestamente, no deberíamos haber tenido una fiesta grande así en ese momento, pero mis padres insistieron. En cuanto a mi hermano en sí, casi no me habla, incluso antes de irse a la universidad. No fue a mi fiesta de 18 y supuse que era porque estaba ocupado con la universidad, ya que ni siquiera está en el mismo estado que nosotros. La verdad es que no lo he visto ni escuchado desde Navidad. Y aún entonces, lo máximo que saqué de él fue un saludo tibio. Sí les agradecí a mis padres por el coche. Incluso lo agradecí con entusiasmo. Pero apenas me han dicho una palabra después de darme el Subaru.
Y cuando les di las gracias, me despacharon y simplemente se metieron a la casa. Dio un poco la vibra de que estaban dejando que un mocoso jugara con su juguete nuevo. Lo cual fue bastante triste y una de las razones por las que hice esta publicación. Edición 2, había una cosa más que olvidé decir. Tenía muchas esperanzas de tener el coche porque literalmente no podía conseguir un trabajo de medio tiempo sin uno. No vivimos en la ciudad y estamos a 15 kilómetros de la parada de autobús público más cercana. Siempre he tenido que pedir que me lleven para ir a cualquier lado. Ahora que tengo el Subaru, tengo la intención de buscar un trabajo de medio tiempo después de la escuela tan pronto como pueda. Edición 3, como salió en tantos mensajes. Quiero aclarar que cuando fui a hablar con mis padres después de la fiesta, no fue delante del resto de la familia. A propósito, hablé con ellos en otra habitación y se suponía que estábamos fuera del alcance de los demás. Pero mi abuela estaba espiando y luego entró de golpe para empezar a sermonear a mis padres por sus acciones. Eso fue lo que provocó que se armara todo este problema. Actualización 1. Como no podía actualizar en el sub de Soy el Malo, vine aquí para hacerlo. No había iniciado sesión en esta cuenta en aproximadamente 5 meses, así que ahora puedo contarles todo lo demás que pasó antes de que empiece la universidad. Pero antes de eso, hay algunas cosas que quiero aclarar por comentarios y mensajes anteriores. Literalmente, necesitaba un coche porque no había forma de conseguir un trabajo sin uno, como expliqué en mis ediciones. Mi bandeja de entrada estaba tan llena cuando volví a entrar que me tomó tiempo revisarlo todo. Pero en realidad ya no importa. Si conseguí un trabajo de medio tiempo que luego pasó a tiempo completo durante el verano después de graduarme. Pero a las 3 semanas de trabajar medio tiempo, el Subaru se sopló la junta de culata en la autopista como a 60 km por hora. La aguja de temperatura se fue al rojo y tuve que orillarme y pedir ayuda. Mis abuelos revisaron el coche y encontraron que alguien le había metido un montón de sellador de juntas, y todavía estaba en el refrigerante. Básicamente, el coche estaba parchado antes de que mis padres lo compraran, y luego apenas se sostenía con alfileres. Andaba genial, y yo nunca forzaba el coche porque soy más bien un conductor lento. Mis padres afirmaron no saber nada del problema, pero su única reacción real fue encogerse de hombros y decir que era karma por haberlos obligado a comprarme el coche en primer lugar. Bueno, eso fue un error porque mis abuelos estaban ahí mismo para ver eso, y se les fueron encima a mis padres como nunca. Mi abuela me dijo que fuera a esperar a mi cuarto y que los dejara arreglar esto. Pasaron 2 horas antes de que me llamaran de regreso a la sala. Mis padres estaban en el sofá y ambos se veían como si los hubiera atropellado un camión en sentido figurado. Mi tío y otros 2 familiares también estaban ahí ahora. Mis abuelos les sacaron que cuando compraron el coche, solo buscaron lo más barato que pudieron encontrar cerca en el área, que todavía arrancara, y lo compraron sin hacer preguntas. Ni siquiera se molestaron en inspeccionar el coche, y mucho menos en leer bien el anuncio. Mi tío, que sabe un poco de coches, me dijo que el motor básicamente tendría que ser reconstruido porque la junta de culata había deformado el bloque, y costaría más arreglarlo de lo que vale el coche. Tuve que llamar al trabajo y decirles que no podía ir porque mi coche estaba muerto. Lo entendieron y básicamente me pusieron en una especie de licencia sin sueldo por el momento. Ahora quiero señalar que lo que pasa después no tuvo nada que ver conmigo. Mis abuelos solo me dijeron que me calmara un rato y que dejara que ellos y mis padres se encargaran de esto. Y lo hicieron. Unos días después volvieron con un Honda Civic Hatchback de 1999, con casi 300.000 kilómetros. Era blanco como mi Subaru, y se maneja genial. No es tracción integral como el Subaru, pero va excelente en carretera y da mejor rendimiento de gasolina. También había una lista de todas las reparaciones recientes hechas al coche, cosas como un radiador nuevo y demás. Mi tío también revisó el coche antes de dar el visto bueno. Les di las gracias a todos. Mis padres, en cambio, tenían toda la emoción de Ben Stein con Valium. Dijeron muy poco y simplemente se fueron. Ni siquiera estuvo esa vibra de la vez pasada de actuar como si estuvieran dándole un juguete nuevo a un mocoso. Si tuviera que ponerlo en palabras, la forma en que actuaron fue pura derrota. El Subaru se revendió después por $400 porque fue lo mejor que pudimos sacar por él con la junta soplada. Y ese dinero se metió a mis ahorros. Pero esa es solo la mitad de lo que pasó. Verán, cuando dije que lo hice mejor en la escuela que mi hermano, no estaba exagerando. Mi hermano obtuvo una beca del 30% después de terminar la secundaria, pues yo obtuve una del 50%. No en la misma universidad, claro, pero en una comparablemente buena que además quedaba más cerca. Decir que mis padres se quedaron en shock es poco. Obviamente, en cuanto se les pasó el shock, ambos se veían molestos. Decidí que no sería buena idea provocar al oso preguntándole por eso, pero mi abuela pensó lo contrario y provocó a ese oso. Y quiero decir que lo provocó en serio. Primero preguntó si mis padres estaban felices por mí, y ellos dijeron que sí. Pero de verdad no se veía en su actitud, así que mis abuelos finalmente preguntaron cuál era su problema, ¿por qué no les gustó?
Su segundo hijo lo estaba haciendo genial, e incluso superaba expectativas, ¿y no pueden alegrarse? Querían que fracasara, esperaban que fracasara, ¿cuál es el asunto? Mi madre se veía muy alterada, y mi padre no podía mirarme a los ojos. Ambos dijeron, bien tranquilos, que estaban felices por mí. También lograron decir que quieren que me coma el mundo cuando vaya a la universidad. E incluso dijeron que me ayudarán a pagar parte de mi matrícula también, igual que con mi hermano. Mis abuelos les dijeron con dureza que más les valía cumplir su palabra, porque nunca debió haber favoritismo, punto. Yo les agradecí a mis padres su ayuda. Recibí un apretón de manos ligero, más tirando a flojo, de mi padre, y un abrazo muy rígido de mi madre. Todo se sintió tan forzado. Yo estaba y sigo estando extremadamente agradecido por el coche y la matrícula, pero mis padres drenaban toda emoción del cuarto. Terminé preguntando si mis abuelos sabían qué era lo que hacía que mis padres actuaran así. Pregunté si yo había sido un embarazo accidental o algo así, y me dieron la mirada de es hora de que te lo contemos. Bueno, no soy adoptado como tantos preguntaron, pero sí fui no planeado. Bueno, más o menos. Verán, mis padres querían una niña y un niño, pero tuvieron 2 niños. Mi hermano salió varón, así que mis padres estaban con muchas ganas de que el segundo fuera niña. Y tenían un acuerdo previo de parar en 2 hijos. Nunca tuvieron una niña. Mi abuela me dijo que se negaron a saber mi sexo hasta después de nacer, estaban convencidos de que nacería mujer. Habían comprado muchas cosas para bebé de niña y no tuvieron una. Mi abuela dijo que terminé usando todos los heredados de mi hermano hasta los 3 años porque mis padres habían comprado tantas cosas de niña por adelantado que no las pudieron usar. Así que fui una decepción para ellos desde que nací. Mis abuelos dicen que saben que mis padres están mal de la cabeza, pero han sido así por tanto tiempo que ya no vale la pena esperar que cambien. Desde entonces mis padres no han hablado conmigo mucho sobre la universidad. De hecho, ignoran el tema todo lo que pueden. Y gracias a algunas advertencias que me dieron personas que me mandaron mensajes y me dejaron paranoico, llamé a la universidad en la que me aceptaron y me aseguré de decirles que si alguien llama o manda un email haciéndose pasar por mí, o si mis padres llaman tratando de decir que yo no voy a ir, entonces que me llamen a mí para una doble o incluso triple verificación si ocurre algo así. O sea, dudo que mis padres hagan algo así, especialmente después de todo lo que pasó, pero sentí que era mejor ir a la segura. Aunque hubo algo que de verdad no esperaba que pasara, y fue que mi hermano me llamara. Me llamó de la nada para hablar. Dijo que nuestros abuelos lo llamaron y le contaron todo. Me dijo que lo sentía por lo que pasó, a su manera, y que espera que cuando yo esté por mi cuenta, no necesite volver jamás. De hecho, me admitió que cuando termine la universidad, se va a quedar en el estado en el que está porque le gusta. Nuestros padres, eso sí lo sé, realmente quieren que él regrese cuando se gradúe, pero parece que eso no va a pasar. Le dije que no lo culpo, y que quizá yo haga lo mismo. El resto de la conversación fue un poco incómoda, porque ya no estamos acostumbrados a hablar entre nosotros. Mis abuelos y el resto de la familia me hicieron una fiesta sorpresa este fin de semana, y la hicieron casi como una repetición del cumpleaños de mi hermano. Hubo un DJ y un gran pastel de chocolate que mi abuela hizo. No podía agradecerles lo suficiente a todos. Mis padres asistieron a la fiesta, pero fueron como adornos de pared todo el tiempo. No dijeron ni hicieron mucho. Solo se quedaron sentados en una mesa al fondo, en una esquina, y tomaron cerveza en silencio. La mirada de derrota que tenían era aún mayor ahora. Creo que la fiesta no solo era para felicitarme, sino también para restregarles a mis padres en la cara que debieron hacerlo mejor, porque el resto de la familia ha dejado clara su decepción con ellos. Se veían como si quisieran irse de la fiesta un buen rato. No puedo decir que los culpe, los estaban humillando y obligando a quedarse donde estaban. Mi abuela dijo que nunca se es demasiado viejo para recibir una lección de humildad. En cuanto a mi vida personal, mi trabajo de medio tiempo pasó a tiempo completo después de la preparatoria, y he estado trabajando duro para hacer crecer mis ahorros antes de irme a la universidad. Gano el salario mínimo, pero un trabajo es un trabajo. Y quiero dejarlo habiendo dado mi mejor esfuerzo antes de entregar mis 2 semanas de aviso. Dudo que vaya a volver aquí para hacer otra actualización. Y después de mi primera publicación, estoy tan cansado de los comentarios negativos. Por suerte, cerca del 95% de los comentarios en mi publicación original fueron positivos. Y quiero agradecer a todos los que dijeron cosas buenas, ustedes son lo máximo. Pero los comentarios negativos fueron tan malos que me drenaron mentalmente. Algunas de las personas que comentaron tanta negatividad honestamente sienten que tienen problemas peores que los míos. ¿Mucho proyectar quizá? Si alguien tenía algo duro pero constructivo que decir, estaba bien. Pero algunos simplemente se me fueron encima como si estuvieran echando espuma por la boca. No quiero más de eso. Actualización 2. No he escrito por 2 años. Y medio esperaba volver para publicar una última vez en 2024, porque mi hermano se fue por una licenciatura de 4 años. Igual que yo ahora.
Para quienes recuerdan mis publicaciones anteriores, soy el tipo cuyos padres básicamente recibieron una llamada de atención brutal de la familia por el pésimo favoritismo hacia mi hermano mayor. Lo último que terminó de romper a mis padres antes de que yo me fuera fue enterarse de que yo obtuve una beca mejor que mi hermano. Cualquier excusa que hubieran tenido para favorecer a mi hermano tan descaradamente se fue por la borda. Y se vieron forzados a darme palabras de ánimo que yo sabía que no sentían. Mi abuela terminó admitiéndome tiempo después, ya que yo estaba en la universidad, que mi madre intentó criarme como niña durante como los primeros 6 meses de mi vida. Me ponía ropa de niña, y me llamaba por un nombre diferente. Mi padre lo permitió todo. Sé que es verdad porque mi abuela me mostró fotos viejas de la familia, de cuando era bebé, yo llevaba rosa en todas. Incluso había una etiqueta con un nombre visible en algunas, del nombre que mis padres querían para una niña. Pero cuando empezó a correrse la voz, mis padres dejaron de vestirme como niña. Mis abuelos le dijeron a mi madre que dejara de intentar criarme como algo que yo no era, ni siquiera me estaba dando una opción de si yo quería eso o no. Y aunque mi familia es bastante a la antigua, mis abuelos sorprendentemente son de mente abierta y le pusieron un alto contundente a mis padres. Así que el trato de niña se detuvo. Pero en lugar de ropa nueva, me dieron la ropa usada de mi hermano por años. Hasta que mis abuelos también se dieron cuenta de eso e hicieron algo al respecto. Al enterarme de todo esto, mis abuelos hicieron que mi infancia no fuera muchísimo peor de lo que fue. No me lo contaron hasta estos últimos 2 años, pero les estoy increíblemente agradecido. Mi madre al parecer batalló para llamarme por mi nombre real durante 2 años o algo así. Y como mis padres no tuvieron una niña, se negaron a conectar conmigo como lo hicieron con mi hermano, el niño que sí querían. Cuando mis abuelos se enteraron de que yo no estaba recibiendo nada nuevo como mi hermano, los amenazaron con pedir la custodia de mí. También tenían evidencia de las varias cosas que describí. Mis padres no soportaban la idea de algo que pudiera convertirse en un escándalo público, así que pararon con la ropa heredada y fingieron quererme por un tiempo. Pero conforme crecí, degeneró en indiferencia y luego quizá en odio. No estoy seguro, odio significa que todavía te importa de alguna manera, pero la indiferencia es el verdadero opuesto del amor. Solo sé que mis padres no podían aceptar que su hijo favorito no fuera el mejor en todo comparado con su hijo no deseado. Desde que me mudé, casi no han interactuado con la familia. Están muy ocupados en el trabajo. En parte porque el resto de la familia los obligó a aportar para mi universidad, como hicieron con mi hermano. Pero también porque para ellos trabajar era lo único que les daba una razón para decirle a todo el mundo que los dejaran en paz. Mi abuela sospecha que incluso han dormido en sus coches algunas veces para evitar volver a casa. Solo vi a mis padres en Navidad en la casa de mi tío estos últimos años, y casi ni me hablaron. Ahora que yo estaba viviendo mi vida lejos de ellos, supongo que se podría decir que ya dejaron de intentar actuar como si yo fuera su hijo. Ya no me quieren después de la humillación familiar que sienten que sufrieron, aunque saben que se lo buscaron. Por eso se han vuelto adictos al trabajo y hacen poco más. Mi abuela me dijo que mi habitación está básicamente igual a como la dejé el día que me fui, mis padres ni siquiera han entrado. Pero mantuvieron el cuarto de mi hermano limpio y listo para el día en que finalmente volviera a casa después de la universidad. Bueno, eso no pasó. Volaron para verlo en su graduación y tuvieron una gran celebración con él. A mí no me invitaron. Aunque, la verdad, yo no podía pagarlo. Pero mis abuelos sí fueron y me dieron los detalles. Mis padres seguían convencidos de que mi hermano regresaría a casa. Y fue entonces cuando él, incómodo, les dijo que ya había conseguido un trabajo a través de unas prácticas que hizo el año anterior. Y que ya había encontrado un departamento propio también. Mi padre se enfureció, y mi madre se volvió loca llorando y rogándole que volviera a casa, pero él se negó. Verán, estos últimos 2 años mi hermano y yo nos hemos reconectado un poco. Él encontró mi cuenta de Reddit, y me llamó. No estaba enojado, solo quería hablar. Me admitió que nuestros padres también hicieron algunas cosas más con él. Nuestra madre lo asfixiaba, especialmente cuando yo no estaba, y nuestro padre también era bastante estricto con sus expectativas. Así que el hecho de que yo lo hiciera mejor que mi hermano cuando nuestros padres habían invertido todo en él, simplemente los rompió. Ahora están todavía más rotos porque mi hermano se negó a volver a casa con ellos. La forma en que nuestros padres trataron a mi hermano también es la razón por la que dejamos de conectar como hermanos hasta estos últimos años. Sí, él me molestó y me hizo bullying a veces cuando crecíamos, pero eso fue porque ser el favorito se le subió a la cabeza. Pero era favoritismo con condiciones, y cuando él se dio cuenta de eso, buscó terapia después de mudarse. Mi hermano también tiene una novia que conoció en la universidad y la mantuvo en secreto porque sabía que nuestros padres no lo aprobarían. Y no la aprobaron cuando se enteraron. Mi hermano explotó cuando mi madre se refirió a su novia, a quien ni siquiera había conocido, como una puta. La novia de mi hermano está en la escuela de enfermería, y le falta 1 año para graduarse también. Mi hermano dice que ella es lo máximo. Yo no la he conocido, pero suena maravillosa por cómo la describe.
Mi abuela me dijo que mi madre llegó al punto de contratar a un investigador privado para averiguar quién era la novia de mi hermano. Y se irritó al saber que ella era intachable, y de una buena familia, y del mismo lado político también. Pero en la mente de mi madre, ella era la razón por la que mi hermano no volvía. Aunque mi hermano dejó claro que él decidió eso antes incluso de conocer a su novia. Mi padre se volvió estoicamente silencioso sobre el tema, por lo que escuché. Pero a mi madre se le escapó a mi hermano que había contratado a un detective, y mi hermano les dijo sus verdades a nuestros padres. Y esto llevó a una discusión enorme sobre cómo ellos le dieron todo y él era un desagradecido por no volver. Pero él les dijo en su cara que ser el hijo favorito también es abuso, porque casi lo convierten en alguien como ellos. A mis padres les dolió escuchar eso. Mi hermano se lo contó a nuestros abuelos, y ellos organizaron otra intervención familiar. Una en la que yo incluso participé por videollamada. Mis padres ni intentaron prestarme atención, aun cuando mi hermano les dijo que me hablaran. Todos les dijimos que ya basta, que tienen 2 hijos y necesitaban empezar a tratarnos con justicia. Dejaron que algo tan idiota como no haber nacido con el sexo que querían, arruinara su amor por mí desde el día 1. Perdonen mi lenguaje en esta parte. Mi padre llegó a su límite y gritó: ¿quieren que admitamos que la cagamos? Pues sí, la cagamos. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Viajar en el puto tiempo? También estamos pagando parte de la puta universidad de OP, ¿qué más mierda quieren de nosotros? Las cosas terminaron muy mal en esa intervención. Mi madre lloró diciendo que lo sentía conmigo. Pero incluso ahí yo no sentí que fuera real, porque no pasó mucho tiempo disculpándose conmigo antes de pasar a mi hermano a través del teléfono desde el que él estaba en videollamada. Y pasó un buen rato llorando y pidiéndole perdón a él, hasta que él le dijo que volviera y que en serio se disculpara conmigo como si lo sintiera de verdad. Ahí mi padre agarró el teléfono y lo apagó. Luego simplemente se sentó y les dijo a todos que se fueran. Lo último que mis abuelos les dijeron a mis padres fue que estaban muy decepcionados de ellos, y que tal vez perder a sus 2 hijos les enseñará que nunca debieron favorecer a uno. Ahora mismo mis padres no están en buenos términos con el resto de la familia. Mi abuela escuchó un rumor de que quizá estén planeando mudarse, pero tienen una casa de campo pagada y carreras excelentes. Siento que serían tontos si se mudan. Pero como mi hermano no va a volver, y yo probablemente tampoco, supongo que no es un gran problema. Dudo que me recibieran si fuera a visitar después de todo lo que pasó. Aún así, estoy agradecido con ellos por ayudar a pagar mi universidad. Mis préstamos estudiantiles se redujeron significativamente gracias a ellos. Pero como padres, creo que todos podemos estar de acuerdo en que simplemente no hicieron un buen trabajo.